Muy buenos días. La Jefatura y Coordinación de Enfermería del Hospital de la Mujer agradece la presencia de los que se encuentran aquí en el auditorio y de las personas que nos acompañan a través de vía Zoom. El síndrome de HELP es una afección poco frecuente del embarazo, pero que sin embargo pone el riesgo de la vida de la persona. Es frecuente que aparezca antes del parto, pero también puede presentarse después de este. El síndrome se caracteriza por un daño endotelial microvascular que es seguido por una activación de agregación y consumo de plaquetas, lo cual resulta en una isquemia distal y necrosis hepatocelular. La formación de microtrombos lleva a una hemólisis microangiopática con la presencia típica de fragmentos de eritrocitos en un extendido de sangre periférica. Este se considera como una clínica especial de la preeclampsia. Sin embargo, en el 75% de los casos puede ocurrir en ausencia de estos signos. Es por eso que hoy nos acompaña Araceli Yuridiana Anguiano Salcedo, pasante del Servicio Social del Hospital de la Mujer, con el tema Proceso de atención de enfermero en pacientes con síndrome de HELP. Les pido un aplauso. Buenos días, mi nombre es Araceli Yuridiana, yo soy pasante del Servicio Social y les voy a hablar sobre el proceso atención enfermero en pacientes con síndrome de HELP. Bueno, tenemos que los trastornos hipertensivos del embarazo son los responsables del 14% de las muertes maternas en todo el mundo. Y una de las complicaciones de este es el síndrome de HELP. Simplemente en la República Mexicana, algunos estudios nos han determinado una morbilidad de entre el 3 y el 3.6% y una mortalidad del 3 al 4.1% de las pacientes que ingresan a las unidades de cuidados intensivos por complicaciones en el embarazo. El síndrome de HELP es una enfermedad sistémica del embarazo de causa desconocida. Se relaciona con una alta morbimortalidad materna y fetal. Este se suele presentar en el último trimestre del embarazo y posterior a las 48 horas posparto. Hay algunos estudios que dicen que se llega a presentar incluso después y se caracteriza por hemólisis, una elevación de las enzimas hepáticas y por trombocitopenia. Los factores de riesgo, aquí pues vamos a encontrar una incidencia de la multiparidad, las personas mayores a 25 años, personas de raza blanca y antecedentes cortos. El diagnóstico y el tratamiento son de suma importancia para evitar complicaciones. Y pues en 1982 el doctor Weinstein acuñó el término HELP por sus siglas en inglés, H, que nos indica una hemólisis, que es la destrucción de los glóbulos rojos. Tenemos EL, que son las enzimas hepáticas elevadas, y la LP, que es la trombocitopenia, que viene siendo una disminución de las plaquetas. Dentro de las manifestaciones clínicas nos indica que el 90% de los pacientes van a presentar un dolor en epigastrio o en el hipocondrio derecho, el 45 al 86% náuseas y vómito, el 90% una alteración del estado general, el 50% llegan a presentar hipertensión, el 68% una tensión arterial distólica mayor a los 110, del 55 al 65% llegan a presentar edema generalizado y entre el 90 y el 95 presentan proteinuria. Debemos de tener en cuenta, el personal de enfermería debe de inmiscuirse en los estudios de laboratorio. Muchas veces estos nos indican qué está alterado en nuestros pacientes y cómo podemos intervenir, incluso apoyarnos con los médicos, decirles, ¿sabe qué? Está alterado cierto cifra, entonces es importante que nos inmiscuyamos. Dentro del síndrome de HELP, en una frotis de sangre periférica vamos a encontrar esquitocitos y reticulocitos. Estos son malformaciones de los eritrocitos. Estos se llegan a destruir o se llegan a romper. Como vemos aquí en la imagen, tenemos reticulocitos
Estos nos indican que están dañados, estos son eritrocitos normales y estos puntitos nos están indicando que están pues dañados. Y tenemos los esquitocitos, igual, aquí están normales y estos están rotos. Tenemos una elevación de la deshidrogenasa láctica, se llega a presentar por encima de los 600 unidades. Tenemos una disminución de los valores séricos de la hemoglobina, considerando que en las mujeres está entre los rangos de 12 a 16. Hay que prestar atención cuando empieza a disminuir de un gramo en las pacientes. Y también llegan a presentar trombocitopenia menor de los 100,000. Hay bibliografías que nos indican que llega a presentarse menor de los 150, pero ahorita la bibliografía en las que nos basamos dicen que es menor de los 100,000. Tenemos una bilirrubina total mayor a 1.2 miligramos sobre decilitro y un aumento del aspartato aminotransferasa, esta llega a ser mayor a los 70. Dentro de las complicaciones tenemos lo que es la coagulación intravascular diseminada. Esto lo que nos va a provocar es una falla orgánica causándonos una insuficiencia renal aguda tenemos una pérdida de sangre, entonces empieza a haber una hipoperfusión, lo que nos va a provocar un daño en el riñón. Tenemos el edema agudo de pulmón, otra complicación, porque se daña el endotelio. El endotelio es una capa que recubre la cara interna de los vasos sanguíneos, entonces se daña esta y afecta la membrana alveolo-pulmonar y empieza a haber fuga al espacio intersticial. Y pues tenemos otra complicación que es el hematoma hepático. Aquí es por la elevación de las enzimas. Tenemos desprendimiento de la retina porque aumenta la presión arterial y finalmente también podemos tener un EBC por la hemorragia que se presenta. Dentro del tratamiento, pues es tener un diagnóstico temprano. Debemos de valorar la condición materna y la condición fetal. Debemos de controlar la presión. Esto es monitorizando o empezar a usar antihipertensivos. Hay bibliografías que nos dicen que arriba de los 150, 110 empezamos a usar antihipertensivos. El primero de primera línea tenemos la hidralacina, esta se llega a usar de 5 a 10 miligramos según la indicación que nos den, con intervalos de 20 a 40 minutos. Si vemos que nuestra presión no está disminuyendo, tenemos como segunda opción el abetalol. Este se usa con dosis de 20 miligramos en bolo y se va aumentando sin rebasar los 300 miligramos. Y ya si vemos que ni el abetalol ni la hidralacina nos están funcionando, tenemos el nitroprusiato. Este es un medicamento fuerte, vasodilatador muy fuerte, entonces se usa en microgramos. Se inicia con una dosis de 0.25 y la máxima que podemos usar son 10 microgramos. Tenemos la prevención de las crisis convulsivas, se mantiene o se previene con el sulfato de magnesio y tenemos el manejo de la hemoterapia por las hemorragias que llegan a presentarse. Se pasan plaquetas, incluso tenemos ocasiones donde nuestros laboratorios nos indican que tiene menos de las 100,000. Entonces, muchos empiezan el tratamiento, pero lo recomendable es de que sea hasta menos, cuando las cifras nos indiquen menos de 50,000. Mientras tanto, se puede tratar con esteroides. Tenemos el manejo de los fluidos y los electrolitos, porque se alteran A nivel intravascular podemos puede hacer falta esos líquidos y por eso es importante ese manejo. También si se fijan, les mencionó que hay la prevención de lo que es la crisis convulsiva, ya lo mencionó ella, que es a base del sulfato de magnesio. Tenemos que estar checando, tenemos que llevar, yo le decía, le comentábamos ayer, platicamos revisando
este tema, que si nosotros analizamos lo que está pasando en el síndrome de Hell, nosotros podemos llevar un plan de cuidados adecuados. Si me está mencionando a mí que el sulfato de magnesio lo tengo que llevar al tratamiento, pues entonces tengo que estar checando los reflejos tendinosos a esta paciente y los niveles del sulfato de magnesio. También me menciona que hay una falla orgánica múltiple y entre ellas mencionó mucho lo que es la insuficiencia renal. Aquí a nivel podría ser que haya una hipoperfusión debido a ese daño endotelial. Entonces el riñón empieza a fallar y lo que provoca pues es la falla renal aguda. Si a nivel intravascular no tenemos ese líquido o esa cantidad de líquidos adecuada, pues menos va a disminuir va a haber hipoperfusión y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Ese riñón pues va a fallar cada vez más, por eso es importante la terapia con fluidos y la hemoterapia. ¿Por qué? Porque nos está mencionando que hay una trombocitopenia. Hay mucha como disyuntiva en esto. Algunos artículos manejan que a partir de 100,000 vamos a empezar con las transfusiones con plaquetas, pero en los últimos estudios han dicho a partir de menor de 50,000 vamos a iniciar ese tratamiento con transfundir plaquetas o crioprecipitados, inclusive sangre. Les mencionó también que hay una hemorragia. Pues sí, puede haber hemorragia. ¿Por qué? Porque hay una trombocitopenia. Entonces vamos a empezar a perder sangre y tenemos que transfundir sangre, tenemos que transfundir fluidos y inclusive factores a favor de la coagulación. ¿Alguna pregunta aquí? ¿No? ¿Todo bien claro? ¿O nos regresamos? Bueno, ahora sí, entramos a la valoración por los patrones. Tenemos el primero, que es percepción y manejo de la salud. Aquí nuestra paciente nos refiere que su estado de salud ha sido bueno con anterioridad y a sus 3 días de estancia en el hospital ha presentado una presión alta sin especificar las cifras tensionales. A la exploración se observa tinte ictérico, mucosa ligeramente seca. Prestar atención en las alteraciones que se están mencionando. Pupilas isocóricas, reflectivas y edema palpebral. Actualmente con oxígeno suplementario a 5 litros por minuto por mascarilla y tiene un Glasgow de 15 puntos. En el patrón nutricional metabólico nos menciona que tiene las mucosas secas, las piezas dentarias le faltan. Tiene un peso de 65 con una talla de 156 y su índice de masa corporal es de 26.7. Actualmente está tolerando la dieta líquida que está indicada por el Departamento de Nutrición, con una temperatura corporal de 36.6 y una glicemia capilar de 115. Su eliminación, la usuaria tiene sonda vesical, la derivación, con una uresis color amarillo ámbar, presenta sedimento en la bolsa recolectora con 1800 en el turno con una diuresis horaria de 3.4 mililitros kilo hora y una densidad urinaria de 1.035. Es importante, esta valoración es hecha por enfermería. No es prácticamente, es la valoración que normalmente ustedes hicieron en sus planes de cuidados. Si se fijan, eso es lo que decimos, tenemos que estar atentos a los signos y síntomas. De aquí ya se empiezan a desprender. Yo voy a hacer aquí algunas preguntas para interactuar y no se estén durmiendo. Algunos datos significativos de esta valoración por los 11 patrones. ¿Qué les está llamando la atención con lo poco que se les mencionó anteriormente? Tenemos una densidad urinaria, tenemos una uresis de color ámbar con sedimento, tenemos una temperatura de 36.6, la glicemia capilar, el peso, la talla.
De lo que menciona, y quiero que lo vayan anotando ahí, ¿qué datos les llama la atención que ustedes ven que están alterados? La uresis, ¿y qué más? La glicemia, ¿qué más? La ictericia, ¿qué más? Su edema palpebral. ¿Qué más? El aporte de oxígeno, ¿qué más? Nos está hablando de una uresis ámbar y el sedimento de la bolsa recolectora. De todos los que eso son focos rojos que nos van a encaminar a diagnósticos. Por eso les digo, es importante que estén alertas, porque al final ustedes van a detectar varios diagnósticos. La palpación del cuadrante superior derecho, la paciente nos manifiesta que tiene dolor, dándole una puntuación 10 según la escala EVA, que es la más alta. Su abdomen se encuentra globoso y se percibe depresible, y al auscultarse se nota una disminución del peristaltismo con pérdidas insensibles de 13.5 mililitros hora. Asimismo, presentó una evacuación con forma alargada como una salchicha, pero con relieves como formadas por bolas unidas entre el turno vespertino. De acuerdo a la escala Braden, Bristol se ubica en el tipo 2, además presenta edema de miembros inferiores. En la actividad y el ejercicio se encuentra en posición semifowler, con barandales elevados, adoptando una posición fetal debido al dolor. Por prescripción médica tiene cambios laterales cada 2 horas y reposo absoluto. Se realiza la valoración con la escala de Braden, obteniendo un puntaje de 18. La paciente nos refiere que tiene disnea, bueno, dificultad, pero no hay disnea. Se observa el uso de músculos accesorios con una presión de oxígeno de 60 y palidez de tegumentos. Su tensión arterial está en las cifras de 140/90 en el brazo derecho y 140/85 en el izquierdo, con una frecuencia cardíaca de 102 latidos por minuto y 28 respiraciones por minuto, y llenado de capilar de 4 segundos. En el patrón de sueño y descanso, la paciente se encuentra angustiada, intranquila, externa presentar cefalea, se observa cansada, con dificultad para concentrarse, desmotivada por su situación actual y no logra adoptar una posición duradera para conciliar el sueño. En el patrón cognitivo perceptual, refiere tener buena memoria, pero continúa con cefalea. En el patrón autopercepción, autoconcepto, manifiesta satisfacción por su imagen corporal e identidad personal, así como confianza en sí misma, al igual que expresa mantenerse en su peso ideal. En el patrón de rol relaciones, durante la visita médica se observa que tiene adecuada comunicación y apoyo de su esposo. En el patrón sexualidad reproducción, la paciente con un diagnóstico de gesta 4, partos 4 y paridad satisfecha, su área genital se observa íntegra y con manchado hemático en toalla testigo, sin datos de sangrado activo. En el patrón adopción tolerancia al estrés, la paciente refiere estar todo el tiempo estresada por su situación económica, ya que no solventa sus gastos aunado a su actual estado de salud. También comenta que el dolor abdominal puede ser insoportable. Patrón, valores y creencias, lo más valioso que manifiesta tener es su familia. Religión evangélica le ha sido de gran apoyo ante las situaciones complicadas y su objetivo actual es mejorar su salud para poder regresar con su familia y conocer a su hijo. Dentro de los laboratorios de nuestra paciente, pues tenemos su perfil de coagulación, el tiempo de tromboplastina parcial se encuentra en 24.80, basándonos en los valores de referencia, 25 a 35 está por debajo de los valores. Tenemos el tiempo de protombina, que es 14.4, dentro de los valores se encuentra en el rango normal, el fibrinógeno 334, basándonos en la referencia, está dentro de los rangos normales. Tenemos su biometría hemática,
sus eritrocitos 2.07, cuando nuestra referencia nos está diciendo que es de 4.10 a 5.70, está muy por debajo. Aquí es bien importante, les digo, yo les mencionaba desde mucho antes, nos tenemos que meter en los laboratorios. Aquí que nos está reflejando, y si yo analizo lo que aquí Ara nos mencionó, ¿qué pasó? ¿Qué nos dijo de los eritrocitos? ¿Qué pasa en el síndrome de Hell? Hay destrucción. ¿Y qué me está refiriendo ahí? Están bajos, ¿verdad? Entonces, es bien importante que ustedes vayan analizando la patología con los estudios de laboratorio y lo vayan analizando poco a poco, ¿sí? La hemoglobina se encuentra en 6.60 con unos rangos de referencia de 12.50 y 16.60, se encuentra igual, muy por debajo de lo normal. Y su hematocrito está en 19%, igual, muy abajo de lo normal. Aquí les pregunto, ¿qué nos está refiriendo lo que es la hemoglobina y el hematocrito? Nos está hablando que la paciente esté anémica. Entonces, todo eso es muy importante. ¿Y qué nos dijo en cuestión de los laboratorios? La paciente puede ir perdiendo sangre de 1 miligramo y eso ya me está alertando a mí que tengo que trabajar en esta situación. En la fórmula blanca tenemos los leucocitos. Sus resultados están en 15.07 y tenemos entre 4 y 12. Eso nos quiere decir que está por encima de los valores normales. Tenemos los linfocitos 85.40 y tenemos que los valores de referencia están entre 40 y el 85, igual está elevado. Y los neutrófilos, que está en los linfocitos, 9.90, está por debajo de los valores de referencia que tenemos, 12 a 46. ¿Qué nos refleja? Según yo, reflejaría datos de infección o de sepsis en la paciente. En las plaquetas tenemos 146, ay, me apoya ahí, no sé, 146,000. Porque está elevado, 146,000, ahí aquí creo que fue un error de dedo. Lo ideal es ahí deben de ser los valores desde 250,000 a 500,000 plaquetas. Ella está en 146. Aquí es algo bien importante que hagan memoria de lo que les dijo Ara. Hay algunos artículos que te dicen tiene alteración en las plaquetas cuando empiezan por abajo de 150,000. Entonces, ojo, ahí trae plaquetopenia. ¿Sí? Dentro de los electrolitos séricos tenemos el sodio, que está por debajo de lo normal, 134 según nuestros valores de referencia. El calcio 7.4, igual, está alterado por debajo de los valores. El magnesio 4.7 y nuestros valores de referencia lo tiene elevado. Y tenemos el fósforo en 5, está igual, está elevado. La prueba de función hepática tenemos el aspartato aminotransferasa, que está en 357, y si recuerdan, en los laboratorios que les puse al inicio, nos decía que se iba a encontrar una alteración del aspartato aminotransferasa mayor a 70, entonces se encuentra demasiado elevado. Recordemos de una vez aquí, la elevación de la deshidrogenasa láctica nos dice que es arriba de los 600. Y aquí nos está diciendo que nuestra paciente tiene una deshidrogenasa láctica de 1134. Entonces, está alterado su función hepática. Dentro de nuestro plan de cuidados, pues tenemos el nombre de la persona, Panchita, de 25 años. Ella ingresó el 14 de septiembre del 2015 a la unidad de cuidados intensivos con un diagnóstico médico de gesta 4, parto 4,
puerperio inmediato posparto, preeclampsia con criterio de severidad, a síndrome de HELP. Dentro de nuestros diagnósticos, pues nos basamos en el dominio 4, actividad de reposo, la clase 4, respuestas cardiovasculares. Nuestro diagnóstico pusimos patrón respiratorio ineficaz relacionado con hiperventilación, ansiedad, dolor manifestado por patrón respiratorio anormal y taquipnea. ¿Recuerdan por qué? ¿Qué patrones estaban alterados? Tenía disnea. Ajá, estaba usando sus músculos accesorios, palidez de los tegumentos, así es. Dentro de nuestros resultados NOC tenemos pues lo que es el estado respiratorio. Los indicadores que vamos a valorar, pues disnea en reposo, la inquietud, la frecuencia respiratoria, también la tenía elevada, ¿recuerdan de cuánto? De 28, exactamente. Y su ritmo respiratorio. La escala de medición se va desde una desviación grave del rango normal hasta el 5, que es sin desviación del rango normal. Nuestra puntuación basal, pues lo clasificamos dentro de la desviación sustancial del rango normal. Está elevado, pero se puede corregir. Entonces, nuestra puntuación diana va a ser mantenerla sustancial en 2, en un rango sustancial que se desvió en 2, y la podemos aumentar a una desviación leve del rango normal. Durante el turno podemos implementar actividades que nos ayuden a regularizar ese patrón que está alterado. Dentro de las intervenciones podemos usar la monitorización respiratoria. Aquí vamos a vigilar la frecuencia, el ritmo, la profundidad y el esfuerzo de las respiraciones. Vamos a evaluar el movimiento torácico observando simetría, utilizando músculos accesorios y retracciones de músculos intercostales. Vamos a monitorizar los patrones de respiración, bradicardia, taquipnea y la hiperventilación. También vamos a monitorizar la saturación de oxígeno según esté indicado. Vamos a aplicar sensores de oxígeno continuo, no invasivo, con sistemas de alarma apropiados en pacientes de riesgo, y podemos administrar oxígeno suplementario según órdenes. Tenemos la oxigenoterapia, vamos a mantener la permeabilidad de la vía aérea, vamos a preparar el equipo de oxígeno y administrar a través del sistema acerca de la importancia de dejar el dispositivo del aporte de oxígeno encendido. Vamos a comprobar periódicamente el dispositivo. Vamos a administrar oxígeno suplementario según no lo indiquen. Vigilar el flujo de litros de oxígeno. Vamos a comprobar la posición del aporte de oxígeno. Instruir al paciente. Vamos a controlar la eficacia de la oxigenación. Y vamos a observar si se producen lesiones en la piel por la fricción del dispositivo de oxígeno que se está utilizando. Eso es para mejorar nuestro diagnóstico, que es el patrón respiratorio ineficaz, y por todo lo que me dijeron que presentaba nuestra paciente, todo lo que tenía alterado, eso se puede lograr en un turno. Algunas otras etiquetas diagnósticas que pueden entrar, pues tenemos la perfusión tisular periférica ineficaz relacionado con hipertensión, evidenciado por el edema que presenta nuestra paciente, que presenta palidez y mucosas secas. Tenemos el diagnóstico exceso de volumen de líquidos relacionado con mecanismos regulatorios comprometidos, manifestado por una alteración de la densidad urinaria. Nuestra paciente está presentando disnea, edema y desequilibrio electrolítico. Y tenemos el riesgo de sangrado, como lo demuestran las complicaciones del embarazo, que es el síndrome de HELP y el trastorno de las funciones hepáticas, aspartato aminotransferasa, que recordamos que está en valores de 357, y la deshidrogenasa láctica, que está en valores de 1134. Y la trombocitopenia. Si se fijan, diagnósticos o plan, podemos trabajar muchísimos. Nosotros tenemos que priorizar. He ahí, pues vuelvo a decir, a ver si ya siendo casi las últimas capacitaciones para ustedes aquí en el hospital, es ver qué diagnósticos podemos encontrar muchos, y que no es nada más poner dolor agudo relacionado a qué sé yo. Tenemos una gama, si nosotros hacemos la valoración, podemos incluir muchísimos diagnósticos y trabajarlos.
Aquí, inclusive en este diagnóstico de exceso de volumen, podemos abarcar también la hemotransfusión. Aquí también es, si nos vamos a los resultados y las intervenciones, podemos trabajar esto. Es bien importante, si se fijan, analizar bien la patología, sobre todo de estos tipos de pacientes, y priorizar, porque si nos metemos más a este plan de cuidados, podemos intervenir porque ella se la pasaba ansiosa siempre. Entonces podemos ir trabajando hacia un futuro con esta paciente. No sé si tengan dudas, preguntas y estreñimiento. Tenemos mucho de dónde agarrar, de dónde tomar. Lo que aquí queremos hacer énfasis que es importante nuestra valoración de enfermería. ¿Sí? Valorar a nuestra paciente, siempre estarla valorando para poder llevar un plan de cuidados adecuado. Dentro del, mencionó algunas etiquetas diagnósticas, algunos diagnósticos con la sintomatología que tuvo o todos los datos significativos que tuvo la paciente. A ver, ¿puede mencionarme otro? Les digo, el plan de cuidados, si se fijan, es una herramienta metodológica de enfermería, científica. Entonces tenemos que introducirnos, conocer la patología, conocer nuestra paciente y llevarlo a conjuntar todos estos datos significativos para llevar un adecuado plan de cuidados. ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia? ¿Podría entrar el diagnóstico de riesgo de shock? Sí, porque esta paciente puede estar sangrando. A veces estas pacientes inclusive tienen el hematoma interno y no nos damos cuenta más que por los signos vitales, que es parte de nosotros de estarlos valorando. ¿Qué otro diagnóstico creen que puede entrar aquí? A ver. Aquí lo importante que podemos encontrar muchos, pero aquí debemos de trabajar y priorizar. ¿Qué es lo que me está priorizando? ¿Qué es lo más importante que yo ahorita trabaje con mi paciente? Y estarla valorando y estarle dando una puntuación para ver si estoy avanzando o estoy retrocediendo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Cuando me tocó investigar de eso también, el tratamiento es el magnesio para evitar el daño neuronal, pero también, bueno, en la bibliografía comentaba que podía haber una intoxicación por magnesio y uno de los signos más relevantes los detectamos nosotros. Los reflejos, serían la taquipnea y la hiperreflexia, que es la sintomatología un poco exagerada, involuntaria. Aquí es cuando ya estamos intoxicados, los reflejos no se separan. La paciente los reflejos empiezan a disminuir, ¿sí? Por decir, el reflejo del tipiquito martillito no lo va a presentar. Y aparte nos debemos de enfocar también en los estudios de laboratorio. ¿Qué vieron en los estudios de laboratorio? Y en los electrolitos, ¿cuál es el que estaba elevado? Y eso ya es un trabajo de nosotros, decir, sabe que está elevado. A partir de 5 se suspende la infusión. ¿Sí? Y estar valorando. ¿Alguna otra pregunta? Digo que también podría ser falla hepática, la etiqueta. Hay una etiqueta que no recuerdo bien, no lo traigo, pero tiene, no es falla hepática, tiene un nombre diferente, pero sí. Si se fijan, si ustedes van analizando diagnósticos, bastantes. Entonces, yo los invito que de verdad plasmen lo que es
plasmen verdaderamente que ustedes están cuidando a esa paciente. Interésense por saber cada vez más. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, comentario, doctor Pedro? Acuérdense algo que puede suceder ya en el embarazo, ¿ah? Pero que es el hígado graso. Que es hígado graso se puede tener incluso sin estar embarazada. Pero ¿qué sucede en el embarazo? Pues que se detona más y tenemos una falla mayor, ¿sí? Todos los componentes de la coagulación se alteran y esto es lo que ha llevado a tener hasta hemorragia cerebral de la paciente. Y entonces, estando en coma, tenemos que hacer otros procedimientos, como son las tomografías inmediatamente, que no se nos pase el tiempo para poder rescatar a la paciente. Entonces, bien importante, algo más importante que ustedes ya lo van a detectar es en el control del embarazo. Cifras tensionales prematuramente o al inicio del embarazo va a haber problemas. Pacientes desnutridos y que no tienen el aporte suficiente de proteínas y todos los componentes, carbohidratos, grasas. Pacientes que se embarazan en esas condiciones van a tener muchos problemas metabólicos y que nos va a llevar. Aquí se detecta solamente un sobrepeso ligero, ¿verdad? Mencionaron 26 y fracción. Eso ya está dentro de del sobrepeso de la paciente. Pero ¿cuánto tiempo tuvo sobrepeso? Probablemente muchos años. Y entonces, ¿qué empezó a dar? Poco a poco, que decía, creo que ya van a estar posteriormente en directo con los pacientes de sus comunidades y que la pasen bonito. Gracias. Gracias. No sé si a través del vía Zoom haya alguna pregunta. No. Bueno, yo quiero felicitar a Araceli. Estábamos esperando otra ponente, pero tuvimos que sacar. Pero gracias por tu interés y creo que a ustedes les deje plasmado que tienen que ir trabajar y trabajar bajo presión, en presentar temas, en estudiar. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de las personas que se encuentran en el auditorio y también de las personas que nos acompañan a través de vía Zoom. Hago entrega de la constancia de la participante Araceli Yuridiana Anguiano Salcedo. Esperamos la próxima semana, igual a los que nos acompañan a través de vía Zoom. Gracias.